Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Congreso de Investigación Artística. El marco de debate es el arte y el conocimiento, problemáticas y perspectivas. Los temas que vamos a desarrollar a continuación son epistemología y su campo de investigación, condiciones para que exista el conocimiento en el arte, las aproximaciones teóricas posibles a la representación en el arte y los aportes de la semiótica para estudiar el arte como forma de conocimiento. Al pensar el vínculo entre el arte y el conocimiento, la epistemología aparece como una frontera o como el espacio de análisis y de debate donde se desarrolla la problemática del arte como una forma de conocimiento válido. Para empezar, vamos a definir la epistemología como la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. A partir de esta definición aparece la pregunta de si realmente podemos fundar una creencia verdadera sobre algo, o dicho de otro modo, nos preguntamos si es posible conocer. Por eso, una problemática principal en la epistemología es la naturaleza del conocimiento. También la epistemología se pregunta por el origen, cuál es la fuente de lo que sabemos, si viene de los sentidos, la razón, la intuición, cuál es la validez, cómo probamos que algo es cierto y no un error, y cuáles son los límites, qué quiere decir qué podemos conocer y qué no. El campo de la epistemología estudia las condiciones de producción de este conocimiento, el contexto social, histórico y técnico donde surge ese saber, y los métodos, que serían los caminos y los procesos lógicos o sensibles que se siguen para llegar a una conclusión. En relación al contexto histórico, un primer criterio para reflexionar acerca del conocimiento es la jerarquización de los saberes que hace Platón. La noción griega de episteme, como el conocimiento en sí mismo, tiene un orden. En lo más bajo se encuentra la doxa, que serían las opiniones y las creencias. Después está la episteme, que serían un conjunto de creencias que necesitan ser validadas y justificadas. Y después está la filosofía, que se ocuparía del saber reflexivo más general, como la indagación por el bien, el ser y la verdad. En este punto radica la noción de la ciencia moderna, que produce un conocimiento proposicional que se puede justificar y validar, de una manera en la que el arte no puede responder. Entonces, en este punto tenemos el principal problema al momento de pensar el arte como una fuente de conocimiento formal. El cuadro que vemos ahora es una representación de la alegoría de la caverna de Platón, en donde está organizado el saber y el conocimiento y la verdad según su mirada. En el conocimiento más bajo están los prisioneros encadenados que ven las sombras proyectadas, que serían las apariencias del mundo que nos rodea. En un punto intermedio están los proyectores de luz, que son los que mantienen entretenidos a estos prisioneros y engañados, y hacia afuera se ven unas siluetas que vendrían a representar los hombres que han alcanzado la verdad. En este marco, el artista es un imitador y la obra de arte es una copia de las apariencias del mundo. Actualmente sabemos que la obra es el resultado de un proceso complejo que atraviesa el artista. Entonces, ¿cómo podemos abordar eso y darle a la obra de arte o a la imagen un estatuto epistémico? Abordamos la pregunta a través de la epistemología visual, que Harald Klink la define como el estudio de la imagen y su potencial como objeto epistémico, es decir, un medio para generar y comunicar conocimiento. La imagen como objeto epistémico constituye la realidad junto al lenguaje. Contiene una comprensión superior procesada del mundo para representar algo diferente de la modalidad lingüística y ofrecer un conocimiento. Para cerrar con este eje y pasar a las condiciones para que exista el conocimiento, les comparto una cita de Joseph Brisen, que dice que si el objeto epistémico es solo proposicional, en el sentido de cómo es considerado en el ámbito científico, el arte no podrá proveernos conocimiento. El arte será un objeto epistémico cuando se persiga la comprensión. Condiciones para que exista el conocimiento en el arte. Para que el arte sea una forma de conocimiento. Si observamos el arte como un ornamento y a la obra de arte de manera contemplativa, podemos decir que no tiene sentido pensar el arte como un objeto de conocimiento. Ahora, si lo pensamos desde la posibilidad que el arte tiene un sentido en la comprensión humana, podemos pensar que la obra de arte nos ofrece un conocimiento sobre el mundo. Podemos pensar entonces el arte como una forma particular de conocimiento si tomamos distintas miradas. Para Eisner, el arte sí puede darnos un conocimiento sobre el mundo.
pero no en el sentido tradicional. No enseña verdades exactas ni comprobables, ni permite justificar creencias como lo haría la ciencia, sino que nos hace sentir y percibir de otras maneras, ayudándonos a ver la realidad de forma diferente. Platón tenía una mirada crítica. Pensaba que los artistas podían representar algo sin realmente conocerlo, generando una ilusión que engaña, haciendo creer que el conocimiento está en la obra cuando en realidad no es así, lo cual podría ser perjudicial. En cambio, Aristóteles valoraba el arte porque consideraba que influye en las personas de manera positiva. A través de la emoción se produce una especie de descarga o catarsis que ayuda a ordenar los sentimientos, favoreciendo un desarrollo más racional de la vida cotidiana. De este modo, el arte queda en medio de estas posturas. No transmite conocimientos como una verdad objetiva, pero sí puede transformar nuestra manera de pensar, sentir y comprender el mundo. A partir de esta segunda afirmación, la autora Ward considera clave tener en cuenta la dimensión cognitiva del arte, afirmando que el arte nos da algo a conocer. Por tanto, el arte es una fuente de percepción y conciencia que no se puede poner en un lenguaje proposicional, pero puede ayudarnos a ver el mundo de una manera nueva o diferente. Es por esto que podemos conceptualizar la dimensión cognitiva del arte, entendiendo que el arte, en su ficción, nos ofrece un conocimiento sobre la realidad y hasta qué punto esa realidad está atravesada por lo cotidiano y los valores que se ponen en juego a partir del conocimiento que nos brinda el arte. O sea, abandona la visión clásica de conocimiento como una creencia verdadera justificada para encontrar en el arte un conocimiento dentro de una dimensión más propia. A partir de estos conceptos podemos abordar 3 tipos de afirmaciones del conocimiento de Novitz, utilizando como ejemplo la obra de la artista argentina Liliana Maresca, Carro Blanco. Las afirmaciones del conocimiento son lo que creemos saber sobre el objeto, conocemos que lo representado es un carro de cartonero, lo que sabemos o creemos que es una respuesta emocional apropiada sobre la obra de arte, o sea, el reflejo de la realidad social que comunica, y el tipo de información que el arte puede proporcionar sobre el mundo a partir de actividades ficticias. O sea, el objeto se transforma a partir de su posicionamiento en un espacio determinado en una ficción. A modo de cierre y tomando como referencia el texto de Epistemologías del Sur, podemos afirmar entonces que no existe una sola forma válida de conocimiento. En América Latina también se produce conocimiento porque nuestras realidades muchas veces no se ven o no se escuchan. Aproximaciones teóricas a la representación en el arte. Vamos a explorar cómo la idea de representar ha evolucionado desde la visión clásica de la imitación hasta las propuestas actuales de la epistemología del sur, que entiende al arte como una poderosa forma de conocimiento, cultura y resistencia. Durante siglos el arte fue comprendido bajo el concepto de mimesis. Bajo esta lógica, la función de la obra era actuar como un espejo del mundo, es decir, copiar la realidad lo más fielmente posible. En este paradigma, el valor de un artista dependía de su capacidad técnica para que la obra fuera idéntica a lo que vemos en la naturaleza. Sin embargo, el arte moderno nos planteó un problema. La representación nunca es una copia neutra. Toda imagen implica una interpretación. Aquí es donde entendemos que el contexto social, la ideología y la cultura del artista actúan como filtro. Representar no es reproducir el mundo, es darle un sentido nuevo desde una mirada personal. Un ejemplo clave es René Magritte con su obra Esto no es una pipa. A primera vista parece una contradicción, pero
Magretti tiene razón. No es una pipa, es la imagen de una pipa. Con este gesto, el autor rompe la ilusión de la mimesis y nos demuestra que el arte en un sistema de signos y convenciones, no la realidad misma. Damos un paso más hacia la epistemología del sur, propuesta por Boaventura de Sousa Santos y João Alejandro Nunes. Esta mirada critica el eurocentrismo y recupera saberes que fueron históricamente marginados. Aquí el arte no solo se contempla, sino que se vive como una herramienta de memoria e identidad, capaz de expresar verdades que la ciencia tradicional a veces ignora. La propuesta central es la ecología de saberes. Se trata de que el conocimiento científico conviva en igualdad con el arte y los saberes populares. Como decía el filósofo Nelson Goldman, las obras de arte no copian el mundo, sino que crean versiones de él. El arte, entonces, no es un adorno, es una forma de pensamiento crítico y construcción de realidades. Entendemos que el arte no solo imita, sino que cuestiona y transforma. La representación construye sentidos fundamentales para nuestra sociedad. Aportes de la semiótica a la epistemología del arte. La semiótica es una reflexión sobre los modos en los que comprendemos y expresamos las cosas, y nos invita a pensar cómo dotamos al mundo de sentido, cómo expresamos y comunicamos a partir de los signos. Es un lenguaje propio que aporta al arte dándonos herramientas para conocerlo. Para comenzar, definiremos qué es el signo y quiénes son los principales teóricos que aportaron a su definición. El signo es algo que se pone en lugar de otra cosa. Está marcado como una ausencia. Dice Umberto Eco que el signo es una estructura ausente. El primero en investigar el signo fue Ferdinand de Saussure y su aporte fundamental fue para el campo de la lingüística. Para este autor, el signo se compone de dos partes: el significante, que es la imagen acústica o verbal, y el significado, que es el concepto mental que representa. Por otro lado, Charles Peirce va a partir de una noción triádica del signo. Para este autor, el signo se divide en tres partes. Supongamos, la misma palabra, árbol, tiene su representamen, que es la palabra escrita o pronunciada, árbol, el objeto, que es el árbol real, y el interpretante, que es la idea mental de árbol que se forma en la mente del receptor. Asimismo, va a clasificar a los signos como íconos, índice y símbolo. Ahora, para poder unir la semiótica del arte y los aportes de Peirce, para esta disciplina es importante citar a Pedro Agudelo. Dice el autor: la semiótica del arte es un campo de estudio que implica la revisión de aspectos y operaciones semióticas que solo son comprensibles desde un modelo triádico. Es por esto la importancia de Charles Peirce para poder aplicar la semiótica al campo del arte. Asimismo, dice Agudelo, en última instancia el signo es una totalidad, un auténtico representamen del mundo, ya que contiene en sí mismo todos los entes posibles que pueden ser comprendidos a través de la primeridad, segundidad y terceridad. Veamos a qué se refiere el autor con estos términos. Para dar un ejemplo de los términos, vamos a tomar la obra La isla desierta de Roberto Arlt. La primeridad está en la relación con el mundo físico y material. Aquí pensamos la obra como una experiencia sensible, lo primero que recibimos, anterior a un análisis. Tomemos como ejemplo el cuerpo de los actores. En La isla desierta, la imagen de los cuerpos encorvados sobre la máquina de escribir. La segundidad es el vínculo de la obra con lo humano, con el mundo de los conflictos. En La isla desierta podría ser el conflicto de Manuel por no haber viajado nunca en su vida. La terceridad es el vínculo de la obra con el universo cultural y simbólico, y la interpretación a partir de eso. En La isla desierta podemos pensar el personaje de Maestranza, el mulato, que es el que menos estatus tiene dentro de la oficina, pero quien más experiencia tiene en viajes y recorridos. A partir de esto podemos pensar en la crítica que está haciendo el autor a la sociedad que plantea el trabajo asalariado como única opción. En la epistemología y el arte se encuentran las preguntas por las posibilidades de representación.
Voy a citar también a Yuri Lotman, quien habla de la semiósfera y a través de este concepto intenta explicar cómo funciona la producción de sentido en la cultura. La semiósfera es el espacio cultural donde los signos pueden existir, relacionarse e interpretarse. Los signos tienen significado en su relación en un sistema cultural más amplio. Para cerrar y en línea con la epistemología del sur, que hemos citado en el transcurso de esta conferencia, te traigo un ejemplo de una intervención artística disruptiva realizada aquí en Perú en el año 1917. José Carlos Mariátegui, conocido por querer armar una teoría latinoamericana del marxismo, su frase más conocida es "ni calco ni copia, creación heroica", quien era un periodista joven en el momento de la intervención, junto con un grupo de amigos y con la bailarina Norca Ruskaya, propusieron bailar la marcha fúnebre de Chopin en el cementerio de Lima a la medianoche. La sociedad de la época entendió la intervención como la profanación de un lugar sagrado y los artistas terminaron presos. Te muestra cómo la experiencia artística no depende únicamente de la intención de los artistas, sino también de los marcos culturales, históricos y sociales desde los cuales una sociedad interpreta una acción. Nos da información sobre la experiencia humana, la cultura y las vanguardias de un momento histórico. La semiótica da un marco a la epistemología para comprender cómo las obras de arte construyen, transmiten y generan significado.